Las trampas de la mente. Vamos a hablar acerca de eso, de las trampas de la mente. Una pregunta que uno se hace, o que yo me hacía, que muchos se han hecho, es: ¿cuál es la razón por la cual muchas veces los seres humanos, teniendo toda la oportunidad para salir adelante, para ser felices, para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros, por alguna razón hay personas que parecen coger el camino diametralmente opuesto? ¿Y cómo terminan? Mal. Se estrellan o nos estrellamos. Y uno dice, pero era evidente, era como cuando uno va en un carro y dice peligro, se va a acabar el camino, pero usted sigue en el carro creyendo que no va a pasar nada. Entonces, uno se pregunta cuál será la razón de alguien que se niegue a ver algo que es evidente. Preparando esto me encontré con que a una abogada experta en maltrato de las mujeres, ustedes saben que está muy fuerte cada vez más, pues, el cuidado que así debe ser por todo el maltrato que ha habido a nivel de las mujeres, y que cada vez es importante tener en cuenta, que antes no se tomaba en cuenta. Pero se le preguntaba a una mujer experta en maltrato a las mujeres o víctimas de maltrato. Ella se encontraba, ella decía que había una triste realidad, y es que aunque se les ayudaba a muchas mujeres a salir del maltrato, muchas volvían a su maltratador. Entonces había muchas, digamos, como conjeturas. ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿será que el mundo dice, no, es que el tema es de los hijos? Yo vuelvo por mis hijos, decían algunos. Otros decían, es la situación económica, yo tengo que volver porque entonces, ¿qué va a pasar con mi economía? Pero ella decía que una gran mayoría de aquellas que habían sido víctimas de maltrato, que se les ayudaba y luego descubrían que estaban con su maltratador de nuevo, era que por alguna razón tenían miedo a lo que se iban a encontrar afuera, y entonces preferían el maltrato así fuera conocido. Entonces decían, no, por lo menos acá yo sé lo que me espera, pero afuera ¿qué pasa? No sé qué me espera. Entonces muchas preferían sufrir porque decían, por lo menos eso lo conozco, pero era el terror de ir a enfrentar de pronto un reto totalmente nuevo para ellas. Y entonces el reto de lo nuevo lo vimos la semana pasada. Estamos en una zona de confort, pero para salir de la zona de confort tenemos que enfrentarnos a estos temores, y muchos llegan a la zona del miedo y se regresan ¿a dónde? A la zona de confort. Pero eso no solamente pasa en las relaciones emocionales, sino que pasa en muchas áreas de nuestra vida, que preferimos lo que llaman aquello conocido, aunque no me hace feliz, pero yo me quedo en esa zona conocida. Puede ser un trabajo y cualquier otra área donde mucha gente dice, no, yo no estoy feliz aquí, pero bueno, esto es lo que hay. Y fácilmente unas personas se acomodan a esa hora. Cuando alguien hace eso, se dice que esa persona ha caído en algo llamado una trampa en su mente. ¿Su mente le ha jugado qué? Una trampa. Sino que la persona, ¿qué pasa? No se ha dado cuenta. Hoy vamos a desmascarar las trampas de la mente. Vamos a hablar de dos cosas importantísimas a la luz de un mensaje en la palabra de Dios. Ahora, como siempre, ¿cuál es el propósito del mensaje de hoy? El propósito del mensaje de hoy es precisamente que yo identifique si es que estoy incursionando en alguna trampa en mi mente que no me permite avanzar hacia lo que Dios tiene para mi vida. De alguna manera, el mensaje que vamos a ver hoy apunta a alguien que diga, yo sé que puedo llegar allá, sé que podría avanzar, pero por alguna razón yo no estoy avanzando, no estoy viendo lo que Dios tiene para mi vida. Por eso yo creo que vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer 3 versículos que van a ser la base de lo que vamos a ver hoy. De ahí se va a desprender toda la enseñanza. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir a un libro llamado Números, que se llama Números porque cuando usted empieza a leer Números, Dios le dice al pueblo, cuente cuánta gente hay. Y parte de es la razón por la cual se llama Números, porque ellos tienen que contar cuántos son. ¿Por qué? Porque se avecina la gran batalla para Israel. Números capítulo 13, ya les digo exactamente el texto, pero quiero
Bueno, disfrutemos de esa linda melodía, por favor. Se la activó. No, ahora ya los celulares les pasa eso. Eso hay. Ahora con la inteligencia artificial, peor todavía. La ChatGPT le habla a usted. Dice, pues, ido a la reunión, algo así. Números 13. A mí siempre me encanta hablar del contexto del pasaje para entender la historia. ¿Qué ha pasado en Números 13? ¿Qué ha pasado capítulos atrás? Israel, después de más de 400 años, ha podido salir del acoso, de la crisis de Faraón. De más de 400 años, ellos al fin salen a través de la vida de Moisés. Y ellos salen y en ese trasegar hacia la tierra prometida, ellos van a experimentar muchas cosas. Yo me puse a contar cuántos milagros experimentaron el pueblo de Israel. Y si usted se pone a contar, por lo menos a mí me dio la cuenta de que ellos vieron 20 milagros portentosos. Hasta Números 13 han visto 20 milagros. Empecemos solamente con 10, las 10 plagas, que no son 7 como dicen, pues las 7, ay, me cayó las 7 plagas, no, me habla de 10 plagas. La de los mosquitos, la de las ranas, la de la oscuridad, 10. Si Israel es testigo de 10 plagas. Pero luego de esas plagas, recordemos también el tema del mar rojo se abre para ellos. No, a mí me abre el mar rojo, yo ya con eso tengo para convertir. Ya, con esto creo hasta el final. Se abre el mar rojo, pero además de eso, ven cuando se les alborota el hambre, maná cae en el desierto, ¿se acuerdan? Por aquí no, que ya maná no, que carne, caen codornices, ¿cierto? Sale agua de la roca porque ellos tienen sed y sale agua de la roca. Y uno empieza a ver, cuando uno empieza a contar, hay 20 milagros portentosos que ellos ven, aún el mismo hecho que ellos salieran hacia la tierra prometida porque Faraón no los quería dejar salir. 20 milagros tremendos que ve el pueblo de Israel. Pero claro, llegamos a Números 13 y en Números 13 ellos están en el desierto de Parán. Cuando uno ve el mapa bíblico, Parán queda en la parte de abajo, en Canaán queda hacia arriba, hacia la tierra prometida. Y entonces en Números capítulo 13, versículo 1 y 2, Dios le dice a Moisés: escoge 12 hombres de las 12 tribus. Es un pasaje muy conocido de la Biblia para muchos de nosotros. Escoge 12 hombres de las 12 tribus, escoge a los principales, a los jefes, a los líderes. Y entonces yo me imagino a Moisés yendo, de la tribu y empiezan a sacar cada uno de ellos. Y la misión, ¿cuál era? Vayan y ¿qué? Y exploren la tierra. Vayan y vean cómo es la tierra. Observen cómo es, miren cómo es, analicen qué hay, miren qué gente hay, cómo es la tierra. Ellos tenían que ir y mirar la tierra. Y la Biblia dice que ellos no leen números, ellos van, luego regresan, después de unos días, 15, 20 días, no recuerdo exactamente los días, ellos regresan, y cuando ellos regresan, inclusive hay cuadros o pinturas que los muestran a los que retornan con un racimo de uvas gigantesco. Ellos llegan, yo imagino el racimo de uvas y lo deja caer. La gente dice, wow. Y ellos empiezan a contar, la tierra donde fuimos es extraordinaria, este es el fruto que hemos encontrado. Y empiezan a hablar, han enviado a 12, es la cosa. Pero ellos empiezan a hablar, pero del grupo de 12 el grupo se divide, 10 y 2. 10 empiezan a entrar en un momento de crisis. Y vamos a hablar de eso específicamente en el capítulo 13 del 31. Dice Números 13:31 en esta versión: pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo con Caleb, que decía vamos. Ellos que dijeron, no podemos ir contra ellos, porque son ¿qué? Más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos, dice, devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Y entonces el número 13 al final
diríamos el grupo de 12 se rompe, porque 10 dicen sí, la tierra es buena, pero es que allá hay gigantes. Y esa tierra traga a sus moradores. Y cuando nosotros nos hacíamos al lado de ellos o los comparábamos, nosotros nos sentíamos como saltamontes. 2 de ellos, no vamos a hablar hoy de ellos, en Números 3 y 14, dicen, no, pero nosotros podemos. No, pero creamos. Pero, claro, la gente le cree a quién? A la mayoría. A la mayoría. Entonces, la mayoría termina tomando fuerza y cuando uno sigue leyendo, no vamos a leerlo y la gente empieza a entrar en pánico. La gente que empieza a decir, devolvámonos para Egipto, devolvámonos, nos vamos a morir aquí. Y empieza, yo imagino, empieza el murmullo, la gente empieza a entrar en crisis, porque lo que dice Números 13:1 de vayan y exploren la tierra que yo les doy, Dios les dice que ellos ahora están en un momento de crisis. Ellos están en un momento de crisis porque creo yo, por lo que vamos a estudiar, que van a experimentar lo que diríamos, un título moderno para nosotros, entran en 2 trampas en la mente que son terribles y que nos impiden a nosotros avanzar hacia lo que Dios quiere. Y vamos a hablar de la primera trampa, y la primera trampa yo diría que es muy evidente, la trampa de la duda. Primera trampa de la mente, de 2 que vamos a hablar, la trampa de la duda. Ellos dudaron de lo que Dios tenía para ellos. ¿Y por qué dudaron? Porque ya acabamos de leer. ¿Qué dicen ellos? No podemos ir. Y empiezan a generar un mal informe, empiezan a quejarse. Alguien diría, yo me podría preguntar, uno, ¿por qué tiene dudas? Y pueden haber muchas razones por las cuales uno duda. Pero creo que uno duda por 2 razones. Uno, por falta de información. No conozco la información, pero era válida esa duda. Yo creería que no, Dios les dice, más ellos van y observan y conocen. Pero creo que el otro elemento de la duda es la falta de confianza en lo que Dios les había hecho. Claro. Bien, claro que sí, la falta de confianza, tal vez ego, prepotencia, como dice por ahí. A mí lo que me llama la atención es, pero venimos de ¿cuántos milagros? 20 milagros. 20 milagros portentosos. Si pudiéramos viajar en el tiempo y que escoja un milagro para ir a ver, para viajar al pasado, ¿usted cuál escogería? ¿No? Yo digo, no, 20 milagros portentosos, 20 milagros. Pero a pesar de los 20 milagros, ellos dudaron. A pesar de los 20 milagros, la trampa de la duda los detuvo para disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. El virus de la duda entró. Ellos empiezan a desconfiar de un Dios que siempre les había quedado como bien. Dios le dice, vayan a explorar la tierra que yo les voy a dar. Vayan. Pero cuando ellos se enfrentan a la trampa de la duda, que diríamos es la misma que experimenta ¿quién? Adán y Eva. Cuando empiezan a dudar del Dios que los pone en el paraíso. Pero permiten que Satanás, ¿será que Dios es tan bueno? Y si Él es tan bueno, ¿por qué será que les prohíbe que cojan de ese árbol? Yo no confiaría de ese Dios. Esa es la gran labor de Satanás, es si Él me logra meter un poquito de duda, yo estoy. Tú vas a esta reunión y escuchas esto, pero mira tu vida, mira lo que pasa. Y usted me dice, sí, mira la Biblia, yo para qué me... Y usted empieza. La trampa de la duda, creo yo que es una de las trampas más tremendas. Ellos empiezan a caminar en esa trampa de la duda por falta de información tal vez, pero sobre todo por falta de confianza en Dios. Y ahí diría yo, ellos empiezan a hipotecar su futuro. Ellos empiezan a poner en juego su futuro. Pero yo hoy no me quiero concentrar en esa que me parece que es un poco menor. La que vamos a ver para mí es tal vez la más tremenda de todas las trampas. Y hoy para mí, mientras yo lo preparaba, hablaba con Marta y yo decía, Señor, tremendo esta trampa. Porque esta trampa le vamos a poner un nombre muy particular que tiene su explicación a nivel de la psicología, pero que cuando uno va a la Biblia no la puede comprender.
La segunda trampa, de las muchas trampas que pueden haber, es la trampa de la confabulación. Vamos a hablar específicamente de qué es eso de la confabulación. En psicología se habla de algo llamado el arte de la confabulación. ¿Y qué es confabular? Y confabular tiene que ver con ponerse de acuerdo para emprender un plan, que generalmente es ilícito. Generalmente confabuló, generalmente la palabra confabulación tiene una connotación de se puso de acuerdo para hacer algo malo. Pero resulta que eso tiene un elemento muy particular. Dicen estudios, y luego lo vamos a ver lo que vemos en la Biblia, y es ¿de dónde nace la trampa de la confabulación? Y es que está demostrado que tiene que ver con algo que sucede a veces en el cerebro, específicamente el hemisferio izquierdo. Dice estudios que, por ejemplo, cuando el cerebro no encuentra explicaciones a ciertas cosas que quiere hacer, el mismo cerebro, uno mismo empieza a llenar los huecos con información. Con información que uno la llena, se la cree y vive conforme a esa realidad. En otras palabras, el cerebro tiene la capacidad de bloquear la evidencia que le está dando en la cara, pero no. Crea una realidad como las películas, crea una realidad paralela. ¿Y luego qué hace? Se la cree. Entonces, ¿por qué se habla confabulación? Porque yo mismo estoy confabulando ¿contra quién? Contra mí mismo. Yo mismo me estoy creando algo que en el fondo no tiene ningún peso. Y vamos a poner algunos ejemplos que han sucedido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el nazismo. El nazismo, cuando se le preguntó a los protagonistas, los que los llevaron a los juicios de Nuremberg, y les preguntaron, ¿ustedes por qué hicieron eso? Ellos contaban unas historias que quienes nos escuchaban de acá decían, increíble que ellos crean eso. Pero ellos habían creado ¿qué? Una realidad de que había una raza superior, que Hitler les había inoculado en el cerebro, y entonces ellos habían creado una realidad, y con esa realidad empezaron a ¿qué? A matar a ellos. El peligro de la confabulación es esa, de uno autoconfabularse. Otro ejemplo muy importante. ¿Qué pasó, Anita? ¿Vas a decir algo? Hay una frase que dice, repite una mentira varias veces y la gente la va a creer. Y por cuando ustedes la repiten, es eso. Por ejemplo, otro arte de la confabulación, eso que se está viendo mucho, especialmente en Estados Unidos, que alguien llegue y mata un poco a gente. Cuando han hablado con esas personas, es que no es que yo vendría a El Salvador, no es que el mundo es malo. O sea, ellos se han inventado una cosa en su mente. Son mitomas. Claro. No, es que yo creo que. Obviamente también uno sabe que puede haber un componente espiritual. Los asesinos, por ejemplo, en muchos casos. ¿Bien? Las ideologías, por ejemplo. Las ideologías, con eso está caminando con toda la familia. Las ideologías, todas las ideologías de género. No, que es que yo me creo perro, no, pero tu cuerpo es humano. No, pero es que con todo respeto, que no estamos llamados a que acelerar a nadie, pero no, es que yo soy hombre, pero estoy atrapado en un cuerpo de una niña, un más viejote. No, pues yo soy una niña. Soy mujer, no. Te vas a tener que hacer el examen de la próstata, por más de que digas que eres mujer. Te lo vas a tener que hacer. No puedes decir, no puedes negar lo que hay en tu cuerpo, y todo tu ADN dice eso. Por más que la ideología dice, pero el ser humano tiene la capacidad de crear una realidad increíble. Se la cuenta y luego la vive. Bueno, el pecado también pasa mucho eso. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué engañaste a tu esposa? No, es que, y entonces hay una explicación que le dice, no, esa no era, está justificando una. Pero la persona crea una realidad y la vive. Ya. Esto explica, por ejemplo, por qué una persona puede estar tanto tiempo en una secta. Y dice, pero la persona que no sale de ahí. Hay abuso de poder, hay maltrato y manipulación. Están robando la plata, pero la persona no, acá son buenos, acá
La persona se ha inventado algo en su mente. Y vaya usted, saque a alguien que le acepta de esa manera. Es terrible, familia. Porque la persona ha creado una realidad. Se ha autoconfabulado a sí mismo. O una relación tóxica, cualquiera que sea. Porque la persona crea una narrativa en su cerebro y se la cree. Y ese es el problema. ¿Cuál fue el problema de estos 10 personajes? Los 10 jefes, que ellos crearon una realidad basada en lo que veían. Hay gigantes, no podemos, nos va a ir mal, pero vienen de 20 milagros portentosos. Si Dios había hecho 20 milagros, ¿por qué no podría hacer otro? ¿Acaso hay milagros que Dios diga, no, ese milagro es demasiado grande para mí, no me lo pides? Yo no creo eso. Pero ellos habían confabulado a sí mismos, no podemos, ellos son más grandes, vamos a fracasar. Es que nosotros nos vemos como langostas, pero para Dios ellos no eran así. Para Dios ellos no eran langostas, ellos eran ¿qué? Jefes, príncipes, principales, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay detrás del arte de la confabulación? Detrás del arte de la confabulación hay algo. Yo no me quiero decir la verdad. Entonces, ¿yo qué hago? Creo una realidad. Yo creo una realidad. ¿Por qué no quiero decirme la verdad? Porque decirme la verdad cuesta. Si hay algo que cuesta, le cuesta a uno decirse la verdad. Decir, yo estoy equivocado, es una de las cosas más difíciles. A lo largo de los años en mi ejercicio de servir a Dios, he visto es muy difícil que alguien diga, oiga, líder, una cosa, pastor, yo me equivoqué. Eso la gente da 500 vueltas, pero llegar a ese punto, ya, esos contados con las manos, uno dice, wow, hay esperanza. Porque nos cuesta muchísimo, porque detrás de la confabulación, ¿cuál es? Yo no quiero admitir. El problema de los jefes de los 10 no era la tierra, no eran los gigantes. El problema realmente, ¿quiénes eran? Eran ellos. Pero es muy fácil echarle la culpa a otros, muy bien. Es muy fácil. Por eso es muy peligroso uno confabularse también, porque es que sí. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad me hace libre. Si yo no me encuentro con la verdad, yo no voy a caminar hacia la libertad. Y seguiré atado. Hay creyentes, aún cristianos, que no avanzan en sus vidas. Porque no son capaces de decir una famosa frase que cuando muchos no conocíamos de Dios la repetíamos a nivel católico. Cuando uno iba y va. Esa famosa frase que aplica hoy es, por mi culpa, por mi culpa. No cuesta eso. Entonces es muy fácil decir, es que es por eso. No, el problema de ellos no eran los gigantes, no era la tierra, el problema eran ellos. Que no eran capaces de decir, ¿sabes una cosa, Moisés? Nosotros no queremos pelear. ¿Sabes una cosa, Moisés? Nosotros nos morimos de miedo. ¿Sabes una cosa, Moisés? La verdad es que no le creemos a Dios. ¿Sabes una cosa, Moisés? La verdad es que nosotros queremos lo conocido y no lo nuevo. ¿Sabes una cosa, Moisés? La verdad es que nosotros tenemos una baja autoestima en la vida. Nos creemos altamontes. Sí, salimos físicamente, pero todavía había mucho de Egipto aquí. Eso es lo que a muchos creyentes les puede pasar. Llegan a la casa de Dios, se convierten en la vida cristiana. Son salvos porque han recibido al Señor, pero todavía hay pensamientos de Egipto que no los dejan avanzar. Y ante los retos y las bendiciones que Dios les trae, caen en la trampa de la mente y uno ve que echan para atrás. Y sus vidas no avanzan. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esto. Ahora, estas dos trampas, la duda y el arte de confabularnos a nosotros mismos, pues obviamente va a traer unos efectos. Para ellos, ¿el efecto cuál es? En una manera
les afectó el autoconcepto. Miren, si hay algo que es muy importante en el proceso de sanidad de uno, es poder descubrir quién soy yo. Hago una pregunta, no me la responda, piénsenla. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quién es? Cuando se presentan y oiga, ¿y usted quién es? Generalmente nosotros respondemos desde lo que estudiamos o desde lo que hacemos. Yo soy un ingeniero, yo soy un médico, yo soy ama de casa, yo soy profesor. Y respondemos desde eso, desde lo que hacemos. Pero hay un gran peligro cuando usted responde de lo que usted hace. Porque ¿qué pasa el día que usted no lo pueda ejercer? Entonces, cuando usted se define por lo que usted hace, hay un gran peligro. Porque si usted, por ejemplo, soy cocinero y tiene un accidente y no quiere las manos y no puede, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿usted quién es? Entonces, deje de ser. ¿Sabe una cosa? Por eso hay tanta crisis de identidad hoy. Por eso hay una crisis de identidad. Por eso usted ve que la gente, ay, no, yo soy no, solo con lo que le pongo la E, ya yo soy otra cosa. Entonces, hay una crisis de identidad tremenda. Estos días yo vi una Met Gala de unos reunión de famosos. Y era chistoso. Los hombres de mujeres, las mujeres de hombres. Sí, es tremendo eso. O sea, los hombres queriéndose vestir como mujeres y las mujeres queriendo. O sea, qué interesante esto. Pero uno tiene que leerlo no para juzgar y señalar, sino para entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Además de fallas y errores en la educación de los muchachos. Pero, claro, cuando usted se define lo que usted es, hay un gran peligro el día que usted no sea eso. Yo soy fulanito de tal, el día que usted pierde su trabajo. ¿Usted quién es? ¿Ya? ¿Quién es usted? Por eso nosotros nos aferramos mucho a nuestras posiciones, porque eso nos da identidad. Pero el día que usted pierda eso, ¿usted quién es? ¿Quién es usted? La realidad es que, sencillo, somos seres humanos. Que si hemos conocido a Dios, soy un ser humano que ha nacido de nuevo. Cuando uno se define de esa manera, uno no se deja etiquetar y uno no sufre el día que pierda eso. Porque eso que usted hace, o estudió, o conoce, o la posición que tiene, un día puede no tenerla. Yo he visto, con todo respeto, no quiero obviamente ofender a nadie, yo he visto Instagram que dicen, soy fulanita, mamá de 3 hijos, chévere. Y el día que esos hijos no estén. O sea, ¿cómo se define usted? Por eso cuando viene el tema del síndrome del nido vacío, y ahora antes era mamá, y no, usted sigue siendo una mujer. Los hijos nos ayudan, claro, pero no nos pueden definir, porque si yo me defino por alguna otra cosa, hay un gran peligro el día que yo pierda eso. ¿Quién soy yo realmente? Realmente soy un ser humano, creado para nosotros los fines a imagen y semejanza de Dios. Punto. Las otras cosas son arandelas que se van sumando. ¿Y quién es Ferdinand? Pues yo puedo decir que yo soy pastor, y el día que, como ha pasado con pastores que avanzan los años y les toca jubilarse y ya no predican, o se enferman y no, entonces yo como entonces yo quién soy ahora, entré en crisis con identidad. Por eso es muy importante el autoconcepto. El problema de ellos era que ellos no sabían quiénes eran ellos en Cristo, ahora que eran libres. O sea que el problema final de estos 10 jefes no era la tierra, no eran los gigantes. El problema era que ellos todavía necesitaban sanidad en su ser para entender quiénes eran y quién era Dios para ellos. Ahora, la idea tampoco no es dejar la herida ahí abierta. Vamos a ver cómo caminamos hacia la sanidad, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar hacia la sanidad? Ese es el punto que quiero que diese. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuál es la salida? Yo quiero hoy por lo menos plantear una salida. Salmo capítulo 9, 10. Porque al final el problema de ellos fue también esa confianza en Dios.
Porque mi autoconcepto se define por cuanto yo conozco a Dios. Salmo 9:10. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confían en ti. Los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Cierto? Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Muy bien. ¿Cómo avanzo esto? ¿Cómo camino hacia la sanidad para que la duda y el peor que hemos visto hoy, que me parece más, yo no me confabule a sí mismo? Yo necesito caminar hacia la sanidad en otro concepto. Si ellos hubieran entendido quiénes eran ellos y quién es Dios, Moisés, para las que sean, cuando salimos a acabar con estas. Pero ellos no habían avanzado esos años. Entonces, para avanzar en mi sanidad, yo necesito volver a algo muy antiguo que siempre hablaremos en las cosas de Dios. Yo necesito conocer a Dios, quien es la fuente de que me define quién soy yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dice? Tú eres Pedro. O sea, cuando yo descubro al Señor, yo me descubro a sí mismo. Cuando una persona descubre a Dios, se descubre a sí mismo. Por eso, aunque soy un poco filosófico, lo que voy a decir es muy peligroso cuando a Dios se le saca de la sociedad. Porque los seres humanos necesitamos de alguna manera referentes, ¿cierto? Este celular es un celular, pero es porque tiene unas características que nos sirven a nosotros como seres humanos. Si usted analiza todo este papel, tiene un sentido en términos de lo que se pueda hacer con él. Cuando el ser humano, Dios se saca de la sociedad, el ser humano queda sin un punto de referencia y pierde su esencia. ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando el ser humano descubre a Dios, se descubre a sí mismo. ¿Cómo puedo yo empezar a caminar si estoy descubriendo que mucho y que yo escucho mensajes, pero yo estoy en el mismo punto? ¿Por qué? ¿Por qué he tratado de mi vida? ¿Por qué a veces me confabulo y no avanzo? Yo necesito entrar y conocer más a Dios. Y para conocer más a Dios aquí empezamos a ver algo. El conocimiento, ¿a mí qué me da? ¿Qué dice ese texto? Si lo leemos en detalle. ¿El conocimiento qué me da? ¿Los que conocen qué? Confían. Confianza. ¿Qué les faltaba a ellos? Confianza. ¿Qué da la confianza? El versículo 9. ¿El qué? El conocerle muy bien. Eso da la confianza. El conocimiento igual confianza. Conocimiento igual. A veces la gente, y lo digo con humildad, le dice a uno, oye, es que usted como que cree más en Dios que yo. No se trata tanto de eso, sino que a veces, claro, de pronto el recorrido que uno tiene le ha permitido conocer a uno ¿qué? Más a Dios. Y por eso uno de pronto confía más. Pero eso no quiere decir que eso no esté a su alcance. Usted puede, o sea, hoy le estoy dando la clave. La clave de la confianza, ¿cuál es? Conoce a Dios. ¿Sí? En la parte de la salida de la lista de Egipto, ellos pusieron pues, la mirada más en Moisés que en Dios. Claro. Porque ellos digan lo que Moisés les dirigía. No pusieron la mirada que Dios iba por ellos, no iban a ellos que estaban con ellos. Así es. Entonces, miren, le estoy dando la clave. Conocimiento igual confianza. Mire, esto pasa, de alguna manera podríamos comparar en la vida de pareja. Cuando una pareja empieza a colapsar, cuando empieza a bajar, ¿qué? La confianza. Cuando baja la confianza, usted dice, Dios mío, ¿yo con quién fue que me metí? Este hombre, ¿quién está viniendo por aquí? Pasa, mire, familia, pasa en los negocios, en la nivel de empresa, el tema de la confianza. Eso está demostrado, la Biblia del marketing lo dice. Mire, hoy en día usted va a comprar algo y usted entra a internet. Usted entra a Mercado Libre y usted compra, sobre todo por confianza, el puntaje de ese vendedor, la calificación. Generalmente usted qué hace, yo qué hago, leo los comentarios. Uy, este desgraciado me quedó mal, no compro ahí. No compro ahí. Si usted compra,
van a tumbar. A mí me toca ayudarle mucho a mi esposa porque ella es una ternura. Y yo dije, ¿qué? Pero algo de ahí que le ha pasado. Mi amor, eso que me pedí, eso me dieron otra cosa. Venga, mamita, pero es que reíste. Porque ya nos van a hacer bien, porque es verdad, ¿cierto? Entonces, ya ha pasado que, mi amor, revise usted. Porque uno compra por confianza. Y ahí, hoy en día hay unas herramientas a las que uno puede hacer. Usted mira los comentarios. Usted mira el récord, no sé qué, el puntaje. No que nos pase, pero ahí la confianza sostiene una relación. La confianza da la famosa confianza inversionista, por ejemplo. Y eso pasa con Dios. ¿Cómo usted va a confiar en Dios? Usted podrá asistir. Pero si usted no camina en conocer más a Dios, no va a crecer en confianza. Y cuando vengan los retos, usted va a salir corriendo como los días. Ahora, ¿cómo avanzo en el conocimiento de Dios? Yo quiero por lo menos darles 3 consejos para avanzar en el conocimiento de Dios que me da confianza. Punto número 1, ¿cómo crezco en el conocimiento de Dios? El antiguo vino, la Biblia, ahí está, la carta de Dios, aquí están sus pensamientos, aquí yo empiezo a conocerlo a Él. Yo necesito sumergirme, leer el hábito diario. Yo les doy un consejo en el amor de Cristo. Cuando usted está empezando la vida cristiana, pues que usted haga un devocional de un versículo 2, es un poco válido. Pero cuando usted ya lleva ciertos años, debe leer más. Debe leer más, ¿cierto? Si usted descubre lo que yo leo en mi devocional, usted dice, uy, pero tan exagerado. Pues no sabe lo que yo he podido conocer a Dios. Claro, hay tiempos, usted organícese. Pero si usted lee un versiculito diario, yo le quiero decir que su crecimiento va a ser un poquito lento. Usted tiene que decir, bueno, vamos a leer un poquitico más, ¿cierto? Ya luego podemos hablar de qué idea. ¿Cómo conozco a Dios? 1, la Biblia. ¿Cómo conozco a Dios? La oración. La oración en mi comunión con Dios. Y va a ir creciendo en mi vida de oración. Uy, pero no sé qué decirle, no importa, quédese allí, Señor, no tengo nada que decir, quédese. Ejercítese en el orar, en la comunión, en el estar. Ponga instrumental, ayúdese con música, pero usted vaya a entrar. ¿Sí? Y tercero, comprométase. Comprométase con Dios. Esas 3 palabras tienen una palabra grandota que las cobija. Tiempo. Usted necesita invertir tiempo. Si usted quiere conocer a Dios, para que crezca su confianza. Entonces, cuando vengan los retos, usted va a decir, listo, aquí estoy porque he crecido en confianza. Ahí está la salida. Caleb y Josué, que no vamos a hablar de ellos, habían crecido en confianza. Lo que nos va a diferenciar a nosotros aquí es quienes hayan crecido en el conocimiento de Dios y quienes no. Eso va a ser la diferencia en cada uno de nosotros. Para que unos confiemos más y otros entonces no confiemos. Otros deciden volver atrás. Para eso entonces se requiere de tiempo. ¿Es posible salir de las trampas de la mente? Claro. Claro que se puede. El plan de Dios no era que los 10 se quedaran en el desierto. Porque al final, ¿qué pasó? Se quedaron. El plan de Dios es llevarte a donde Él me quiere llevar. Mire, esto puede sonar como medio, no es mi estilo para hablar como lenguaje positivo, pero Dios lo quiere llevar a donde Él lo quiere llevar. Dios lo quiere llevar a bendición. Dios no lo quiere dejar ahí. Pero depende de su conocimiento de Dios que crece para cuando vengan los retos. Yo pregunto, ¿acaso Dios no sabía que había gigantes allá? Que Dios, uy, Moisés, yo no sabía eso, ¿verdad? No, yo no creo. Dios sabía que había allá gigantes. Dios sabía que era un reto. Pero ¿sabe una cosa? Aquí también aprendí yo algo muy especial y es,
ese reto, ese desafío, esa orden, realmente sacó que tanto ellos conocían a quién. Hay momentos donde Dios le va a decir a usted, haga esto, aquello y lo otro, y usted va a decir, pero ¿cómo así? Es para que usted pueda descubrir realmente dónde está usted. Si le va a creer o no a Dios. Ahí está. Le invito a que se lea con tiempo el 13 y el 14, que se arma una cosa terrible. Terrible, o sea. ¿Sí se va a hacer? Sí, en Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, Ajá. pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Claro. O sea, Muy bien. podemos entender lo que pasó con ellos. Claro. Cuando Estados Unidos. Claro que sí. Claro que sí. Familia. Dios no quiere que nos cuidan. Qué bueno, Cristo tan juicioso. Esto no lo ve Cristo, Jesús Cristo. Entonces, ahí está. ¿Por qué que tenemos que orar? Porque claro, los 10 personajes nos representan a nosotros. Usted y yo también salimos de un pasado, de un Egipto, y Dios nos quiere llevar a un destino maravilloso. Pero, necesitamos decirle, Señor, sáname, que yo tenga, como dice su palabra, tu mente, quítame la basura de esquemas. Es generalmente entendamos algo y algo que yo digo, no, el problema no está afuera, generalmente el problema está en mí. El problema no está, porque otros sí han podido, porque otros sí se han levantado. Entonces, en el nombre de Jesús, yo no puedo permitir que esta trampa en mi mente que me hace, ay, pobrecito, hoy está de moda ser víctima, decía por ahí un artista. Estoy sufriendo. Está de moda ser víctima. Eso da lache, eso da. Pero no, la verdad que en la Biblia Dios no se mueve por ese lado. Dios se mueve por fe, porque yo le crea a Él. Así que, ¿cuál es la invitación? No nos podemos quedar allí. Ore a Dios que sane su mente de las trampas. ¿Sí? Quiere crecer en confianza, ya sabe hoy el secreto. 3 cosas. ¿Que requieren qué? Tiempo. Requieren tiempo. Requieren tiempo. Tienen que sacarle tiempo. ¿Ya? Para Oscar conquistar a Laurita y viceversa, ¿qué? Tuvieron que sacar tiempo. Y hablar, y hablar, y hablar, y conversar, y más confianza, y conversar, hasta que, cásate conmigo. ¿Sí ven? Pero eso no. ¿Te imaginas de un día para otro, Oscar, cásate conmigo, a Laura? ¿De quién es? No. Vemos primero cómo es la cosa. Así es, ¿sabes? No puedo pretender y llegar a Dios y Dios dice, pero ¿cómo es? Amor a primera vista. Claro, pero hubo que invertir, familia. Ese es el precio. Dios quiere que vayamos a Él. Le regalo el último texto para que oremos. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 se lo regalo. En Jesús están escondidos toda la fuente de la sabiduría y del conocimiento. 2:3. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí se puede salir de la trampa de la mente. Sí no, es que todo en la familia, allá deje su familia, amen los quiero, pero dejen lo que ellos, si ellos no le quieren creer y a Dios, usted tiene que actuar distinto. Ámenlos, quiéranlos, pero usted se va a desprender de eso. Porque nunca es tarde para llegar a donde Dios lo quiere llevar. Dios no quiere que usted se quede en el desierto. Dios quiere llevarlo a donde? A la tierra prometida. Y nunca es tarde. Y cierro con una historia que me gustó. Me encantan los diálogos de las películas, porque muchos diálogos dejan enseñanzas. Hace algún tiempo me vi una película llamada Adiós, señor Hackman. Me encantan mucho las películas de guerra, no tanto por la violencia, por el drama. Adiós, señor Hackman es la historia de un judío que está en Francia y que empiezan los nazis a llegar a Francia. Entonces este judío tiene una empresa de joyería, le dice, tiene que ir a su familia que se vaya, él se queda
y hace un trueque terrible con su empleado. Y que como él es judío, pues al final él no se alcanza y le toca esconderse. Y su empleado toma la tienda porque su empleado no es judío. Y es una trama muy particular que se da. La trama es la ética en medio de la guerra. Cómo la gente puede cambiar cuando hay peligro. Pero hay un diálogo que quien al final era el dueño y que ahora tiene que esconderse porque es judío, tiene un diálogo con la esposa de su empleado, que ella tiene que bajar y llevarle comida para que nadie lo vea. Y en algún momento él es muy bueno haciendo joyería, pero la tiene que hacer escondida y el empleado se hace pasar como que era el que lo hacía, que se cambiaron los roles. Pero hay un diálogo que a mí me encantó mucho y que dije, qué lindo que tiene que ver con esto, es porque luego en que la esposa baja, la esposa de su empleado, que ahora baja y que sabe que su jefe ahora es un inquilino que tiene que estar escondido y le lleva comida y de repente ella queda mirando lo que él está haciendo. Entonces ella le dice a él, usted tiene talento. Él la queda mirando, obviamente se siente mal porque ya su empresa no es su empresa. Él dice, todos tienen talento, le dice a ella, solo que lo tienen que encontrar. ¿Usted tiene algún talento?, le preguntó, y ella dice, sí, yo tenía un talento, tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño? Yo quería ser una secretaria, quería tener una máquina de escribir, le dice, y él dice, ¿y por qué no alcanzo ese sueño? Y él dice, porque crecí, 16 años, me fui a Inglaterra, y luego me casé con, y se lo señala, y ya acabó. Él se la queda mirando en un silencio tremendo, pero luego le dice al final, ¿sabes una cosa? Siempre hay tiempo. Y yo me quedé con esa frase, es la frase que yo les quiero dejar. Siempre hay tiempo para salir de las trampas de la mente. Siempre hay tiempo. Siempre hay un momento. Siempre hay una oportunidad. Para que no repitamos la historia de quién. Esos tres personajes. Vamos a orar conmigo. Vamos a ponernos en pie. O allí sentados o de rodillas vamos a orar. Te invito a que te trates de concentrar. Y vamos a hablar con Él. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana que nos has regalado.